Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Me encantaría enmarcarlo con un dato de que el Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX construye lo que el país denomina la única República Católica o República del Sagrado Corazón de Jesús de América Latina. Entonces, con esto, a pesar de que la ideología de género como tal es mencionada en el discurso presidencial de Rafael Correa en mayo de 2013, no podemos dejar de pensar en la historia en donde se enmarca este discurso. Principalmente hay que mencionar que cuando el presidente Correa, en uno de sus enlaces presidenciales, llamados por los ecuatorianos sabatinas, cada sábado 2 a 3 horas en un lugar diferente del país, en donde en un tipo de espectáculo populista, el presidente Correa usaba lo que ahora llamamos fake news, falsas verdades, para poder convencer a las personas sobre temas trascendentales de la política, teniendo como centro lo que él llama los valores familiares, los valores de la familia. De esta manera, en su enlace nacional, lo que hace es mencionar, sabemos que por primera vez en el continente americano, la ideología de género, en la cual deslegitima los estudios de género, por un lado, como no académicos, literalmente, entre comillas, dice, es un análisis que no resiste es una teoría que no resiste ningún análisis académico, y al hacerlo, acto seguido, desaprueba el matrimonio igualitario y especifica que la Constitución estipula que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Al año de lanzar la campaña llamada Mi Género y Mi Cédula, la iniciativa 14 millones Vida, Familia y Libertad, a cargo de María Salazar, lleva a los gobiernos autónomos una carta respaldada por 43,000 firmas para oponerse a esta propuesta, ¿no es cierto?, de Mi Género en Mi Cédula. Sabemos también en el contexto, ¿no es cierto?, de lo que se llama ideología de género, que la plataforma Citizen Go Ecuador, ¿cierto?, que sabemos que está en todo el continente y transnacionalmente, crea la campaña que se llama Ecuador no a la cédula de identidad de género. Algo aquí importante que anotar es que Ecuador tiene la tasa más alta de lo que llamamos embarazos forzados, es decir, embarazo adolescente en el continente después de Venezuela. Teníamos uno de los programas más exitosos denominado ENIPLA, que trabajó con derechos sexuales y reproductivos, y ahora sabemos que efectivamente ENIPLA logró reducir esta tasa de embarazos forzados de menores de edad, ante lo cual el anterior presidente Correa reemplaza la estrategia exitosa y llamada exitosa por ejemplo, las Naciones Unidas, por lo que se llama Plan Familia. El Plan Familia designa a Mónica Hernández ligada al Opus Dei y cambian radicalmente un enfoque de derechos sexuales y reproductivos a un enfoque en lo que llaman los valores familiares, entre ellos, por supuesto, la abstinencia como una de las formas de detener los embarazos forzados. El contexto ecuatoriano en los 10 años de Correa, lo que vivimos en Ecuador es, por un lado, una cooptación de los movimientos sociales y de la mano de eso un silenciamiento a la protesta,
a través de varias formas, ¿no es cierto? Desde la deslegitimación de personas intelectuales, activistas contrarias al régimen, a través de, nuevamente, el enlace ciudadano, la Sabatina, y un estigma público. En este contexto, calaba, me parece, como bastante bien, el discurso de la ideología de género, considerando las alianzas que el presidente Correa cercanas mantuvo y mantiene con movimientos de extrema fundamentalismo religioso, como son el Opus Dei. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género que lanza el presidente Moreno es respondida con una masiva movilización de lo que ahora conocemos el grupo No Te Metas con Mis Hijos. El grupo No Te Metas con Mis Hijos convoca a miles de personas a nivel nacional, liderado por un grupo evangélico inicialmente, apoyado por grupos además religiosos, cristianos y católicos, denominado Frente Nacional por la Familia. Conocemos que Amparo Medido es una de las caras más conocidas, no solamente en Ecuador, sino a nivel regional e internacional, como coidiaria contra, entre comillas, la ideología de género, es la directora de Acción Pro Vida Ecuador. Esta fue financiada por la fundación conocida como Dejando Huellas, y sabemos que la Fundación Dejando Huellas es de la Corporación Favorita. La Corporación Favorita es una de las empresas más grandes del Ecuador, de dueños judíos, que cuenta con una línea de supermercados e hipermercados, y con eso su financiamiento es multimillonario. ¿Quiénes son los financistas de estas plataformas como No Te Metas con Mis Hijos? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás? ¿Quién financia? Por supuesto, sabemos ya que uno de los financistas más importantes es la Iglesia Evangélica. Sabemos que un financista patrocinador importante es el dueño de las guitarras Vogel, quien, por ejemplo, financia la producción del video de No Te Metas con Mis Hijos para convocar a su marcha en mayo del 2017. Este fue además producido por una de las pocas ecuatorianas que ha ganado 2 Grammys, Paulina Aguirre, quien a su vez asiste a una de las iglesias importantes financistas también, que se llama Iglesia Cristiana Verbo Norte, que está ubicada en el norte de Quito. De la mano de esto, también hay que destacar, por ejemplo, que hay varios ministros, como el de Economía y de Defensa, que acuden a esta misma iglesia. Entonces podemos ver el tejido entre, ¿no es cierto?, entidades gubernamentales, el mundo de la farándula, si se quiere decir, una élite económica específica. Me parece importante resaltar en el caso ecuatoriano de la resistencia cómo, con el contexto actual de migración importante, la migración más grande que ha tenido Ecuador en el siglo, de comunidades venezolanas, como la respuesta xenófoba de política pública del presidente Moreno se convierte en una articulación a favor de feminismos reivindicativos por los derechos del cuerpo, de la vida digna, a decidir, en donde también las mujeres indígenas amazónicas, principalmente, no exclusivamente, han tenido un rol principal y han venido luchando por varios de estos derechos, incluso caminando por días durante la presidencia de Rafael Correa. Hay mucha esperanza, precisamente porque en este silenciamiento, cooptación, fragmentación de los movimientos sociales, todos en Ecuador durante los 10 años de la presidencia de Correa, más bien han surgido con absoluta fuerza nuevas formas de resistencia desde varios grupos y alianzas estratégicas entre, por ejemplo, feminismos contemporáneos, feminismos de la vieja guardia, por poner un ejemplo, de reivindicaciones feministas con reivindicaciones contra la homo-lesbo-transfobia por parte de colectivos y organizaciones de LGBT. También, ¿no es cierto?, por ejemplo, grupos importantes como Yasunidos, en términos de proteger el ambiente, el yasuní y discursos ambientalistas, apoyando, ¿no es cierto?, la despenalización del aborto, la no discriminación. Y recientemente,
con estos dos eventos que mencioné. Los hemos llamado Marta, el hashtag es Marta, para nombrar la violación grupal de esta joven que desata, yo diría, una de las marchas más importantes, más convocadas en tiempo récord por una sociedad civil adicional a las organizaciones que están en pie de lucha, como son Vivas Nos Queremos, como son Surcuna, como es el colectivo de Geografía Crítica, varios movimientos y colectivos LGBT como Diálogo Diverso, por mencionar algunos, que logran agrupar y aglutinar nuevamente en tiempo récord a personas que no necesariamente pertenecen a ninguno de los colectivos, como hubiese sido 20 años atrás, ¿no es cierto? Si pensamos en la configuración de los movimientos sociales, en una de las marchas nuevamente más importantes contra no solamente el sexismo y la violencia estructural basada en género, ¿no es cierto?, la despenalización del aborto, pero también el derecho a una vida digna, el derecho a las comunidades indígenas a mantener sus territorios y la xenofobia, la protección contra cualquier forma de discriminación, incluyendo, por supuesto, a las comunidades migrantes como las venezolanas. Entonces, esta articulación, esta articulación estratégica con la fuerza actual no la habíamos visto hasta hace más de 10 años.